Te cuento que en Dubái la policía conduce Lamborghinis u otros vehículos de gama similar. Así pueden alcanzar a los que no cumplen las normas de tráfico. También hay cajeros automáticos para retirar lingotes de oro. Farmacias Carol presenta Bueno, hoy en el cafecito del día tenemos una compañía deliciosa. Pues tenemos al licenciado Víctor Medina, psicólogo clínico. Hablar de Víctor Medina no es hablar de un psicólogo de larga data, solamente ha sido un maestro. De hecho, ha sido mi maestro de análisis transaccional en algún momento en los 90. Y también es una persona cuyo peritaje es bastante extenso. Así que le damos la bienvenida a quien puede hablar con propiedad de los juegos de poder. Saskia. Sí, nos agrada mucho recibirlo en esta hora de té y nutrirnos con todos los conocimientos que ya usted tiene de background en los juegos de poder. El licenciado Víctor Medina. Vamos a hablar de esto porque a veces escuchamos juegos, pero en este caso es un juego psicológico, ¿cierto? Entonces yo quisiera que usted nos defina lo que es este juego psicológico, porque muchos ya estarán pensando, ¿juego de qué? Adelante y bienvenido. Bien, gracias por estar de nuevo con ustedes. El sistema de juego psicológico es un aprendizaje de muy temprana edad y es el recurso que tenemos los animales para ir estableciendo vínculos de espacio y de afectividad. También desarrollar las habilidades que nos van a permitir tener relaciones afectivas adecuadas o inadecuadas. En este sentido, cuando hablamos de juegos psicológicos, estamos hablando de un aprendizaje social que se caracteriza porque las personas involucradas en él no reaccionan de manera consciente, sino que responden a aprendizajes de la niñez. En este sentido, un juego psicológico es una serie de transacciones, de vínculos, de movimientos que se realizan con el objetivo de llamar la atención, de recibir caricias, de hacerse presente frente al otro o a los demás. Bueno, eso, tú hablas de transacciones. Yo creo que es bueno que en el argot popular, cuando tú hablas de transacciones, usualmente la gente piensa en que estamos haciendo banca, ¿verdad? Algún tema bancario, de dinero. Yo quiero que hablemos un poco de qué son las transacciones. Me río porque tu planteamiento me recuerda una vez que yo anuncié una actividad y hablaba de análisis transaccional y se inscribieron muchos auditores. Entonces, cuando estamos abordando el objetivo del curso, se sorprendieron y dijeron, nosotros creíamos que esto tenía que ver con negociaciones y con cuestiones, porque desde el análisis transaccional, las transacciones son estímulos, son la forma en que nosotros nos comunicamos. Entonces, una transacción es el lenguaje con el cual establecemos relaciones. Por ejemplo, nosotros estamos conversando y esas son transacciones desde el análisis transaccional. Es la forma de comunicar. Sí, porque hay como un intercambio de ideas y de todo. O sea que hay una transacción. Pero en así es. Sí, adelante, siga. Y las transacciones nos da la oportunidad de poder identificar, de acuerdo a la teoría transaccional, qué parte de nuestra personalidad está respondiendo a un mensaje. Porque según el análisis transaccional,
estamos estructurados con 3 yo o 3 estados, que son el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Entonces, una transacción, aunque lo estemos haciendo como adulto, es decir, adulto por edad, podemos estarnos relacionando desde nuestra parte niña, que es completamente afectiva, desde nuestra parte padre, que puede ser nutritiva o perseguidora, o de nuestra parte adulta, que es completamente objetiva. Si nosotros analizamos el contenido de nuestras relaciones y de cómo nos movemos en las actividades sociales y cotidianas, lo que menos utilizamos es la parte adulta. Así mismo es. Increíble. ¿Y hay alguna forma en que uno pueda detectar que realmente en la relación, que estamos dentro de un juego de esto? ¿Es posible? Sí, ¿Algunos sí, síntomas? sí. Los juegos podemos determinarlo porque son repetitivos. Comienzan con lo que se llama un cebo, como un estímulo. Por ejemplo, si yo tengo un juego de seductor, que es muy común en los hombres, y me encuentro con una mujer que tiene un juego, lo voy a utilizar la palabra muy cotidiana, un juego de diva, están las condiciones psicológicas y emocionales para iniciar un juego psicológico. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que las transacciones que se van realizando son encubiertas y es lo que nosotros llamamos en el lenguaje popular las transacciones de el doble sentido. El doble sentido permite que yo te diga algo, pero realmente lo que te quiero decir es lo que realmente deseo. Y eso dificulta la intimidad y el contacto directo entre personas. Una de las características entonces es esa, que están caracterizados también porque decimos, siempre a mí me pasa lo mismo. No sé por qué a mí me persiguen los hombres casados, por ejemplo. No sé por qué a mí me persiguen las mujeres de tal edad. Responden a esa estructura psicológica que moviliza las condiciones para establecer juegos psicológicos. Otro elemento es que la carga emocional siempre, aún el que gana, es de pérdida, porque no se está siendo auténtico, se está manipulando la relación con los demás. Eso iba a decir. Así es. En la pregunta, en el comentario o en la forma de ilustrar, tú mencionaste los patrones que estamos teniendo, pero hay veces que sí se dan en la realidad, o sea, traen ese, es como, yo conozco personas que es como si tuvieran un sensor para cierto tipo de parejas. Como que, claro, porque fíjate, en nuestra dinámica psicológica y social, nosotros vamos buscando las caricias o estímulos que ya conocimos en la niñez. Por ejemplo, si en mi niñez yo fui una persona descuidado afectivamente, donde mis padres por cualquier razón no estaban presentes, yo voy a buscar un tipo de relación afectiva donde predomine la ausencia y la poca capacidad para establecer una afectividad. Entonces yo busco una persona seca porque eso fue el aprendizaje que yo tuve, porque a mí nunca me hicieron caso. En análisis transaccional se plantea que es preferible un golpe que a nosotros nos ignoren. Entonces, por eso cada quien vamos buscando las relaciones, las personas que complementan lo que ya vivimos en nuestra niñez. Claro, porque un golpe es como una caricia. Exactamente, exactamente. Y que el niño lo va aprendiendo en su desarrollo. Por ejemplo, hay padres que están más atentos a las faltas que hace el niño
que a los logros que tienen. Eso responde, por ejemplo, a lo que análisis transaccional le llaman el juego de te agarré, desgraciado. Y es que las personas siempre estamos atentos al detalle negativo del otro. Y en nuestra cultura y en nuestras relaciones eso es muy común. Es muy común. Sí. Como es decimos, muy común. sí, como siempre, como decimos, siempre se busca en el puntico, siempre se fija en el puntico negro. Ajá, sí, como es, pero no es capaz de felicitarlo por algo bonito o bueno que hizo. Casi siempre, o cuando hace algo malo de una vez, igualito a la otra pareja, no es a él, es a la otra. Así es. Porque siempre buscando un culpable. Y es posible, por ejemplo, detener este juego que ha sido aprendido desde la niñez. Es posible cambiar el chip para que esa relación realmente funcione y deje de ser un simple juego desagradable y destructor. Una de las características del análisis transaccional es que mueve a la autonomía y a la libertad del ser humano. La propuesta del análisis transaccional es que seamos libres, no solo en el manejo de nuestras relaciones, sino también en la expresión de nuestra afectividad. Por lo tanto, si yo veo que mis relaciones repetidamente me causan el mismo sentimiento de frustración, el mismo sentimiento de angustia, el mismo sentimiento de que no me toman en cuenta o que me cogen de pe o de relajo, son los elementos que pueden motivar a que la persona se decida a un cambio. En este sentido, entonces, va a buscar diferentes maneras de cómo enfrentar e ir modificando esa realidad. Y puede participar en cursos de desarrollo y crecimiento, puede participar en grupos de pareja que estén en proceso de crecimiento, o puede buscar ya la ayuda directamente profesional para resolver esta situación, pero siempre es posible. Y soy testigo de que es posible. ¿Cuáles características tienen los juegos psicológicos? Porque yo sé que hay como burdos y sutiles. Sí, esa característica corresponde a los estudios de Klaus Steiner, que es el que ha desarrollado más el área de poder. Y estos también se relacionan mucho con la dinámica social. Por eso él plantea un esquema donde está lo sutil y lo burdo o físico, y donde está en el área psicológica está también lo físico. Son dos elementos, lo físico y lo psicológico, como condición humana, y lo burdo y lo físico como manifestación de la conducta. Entonces, por ejemplo, él nos dice que jugamos de manera sutil en el área psicológica cuando utilizamos una lógica distorsionada. Es decir, en el lenguaje popular, mareamos a la gente. Hacemos ofertas que sabemos que no vamos a cumplir. Por ejemplo, los mecanismos de mercadeo mueven mucho este mecanismo del elemento psicológico, porque mueven a un comportamiento para adquirir determinado producto. Más adelante también están lo que es los de sutil y físico, que entonces está el golpeo, está el empuje. Las personas a veces se desentienden, pero el contacto no es tan agresivo. Esto tiene mucho que ver también con lo que se da en las relaciones de pareja y la violencia de género. Porque son mecanismos que van respondiendo a aprendizaje de cómo las personas se valoran y cómo va a establecer relaciones que van a justificar la valoración que se da. ¿Sí? El otro elemento de burdo físico, por ejemplo, ya es cuando se llega a la agresión directa
y esto puede conducir hasta el asesinato, por ejemplo. Pero tiene mucho que ver la autoestima en todo esto. Completamente. En el análisis transaccional decimos que las personas desarrollan lo que es la posición existencial o posición de vida. Es decir, cómo yo me veo y cómo yo veo a los demás. Entonces, esto tiene que ver con lo que se caracteriza como autoestima. Si yo soy una persona que recibí adecuadamente atenciones afectivas y que se satisfacieron correctamente mis necesidades, yo puedo tener una posición existencial ok, y como las personas que estuvieron conmigo también respondieron a su rol, yo la puedo ver también como personas buenas o que están ok. Si por el contrario hay variación en esto, yo puedo sentirme no ok y ver a las personas como que están ok, y entonces ahí viene lo que tú decías ahorita, le echamos la culpa al otro o a la otra, porque yo parto de la condición de la posición existencial de que la persona tiene que moverse a satisfacer mis necesidades, aún yo no las expreso. Wow. O sea que... Pero adivinador. Es interesante, porque es que nosotros en nuestra cultura, sobre todo el hombre, no está educado para expresarse adecuadamente su afectividad, sino que tiene que valerse de recursos que sustituyen esa vulnerabilidad, esa debilidad, ese nudo emocional que tenemos los hombres, la mayoría. Eso se ha ido modificando en cierta manera, pero a nivel del psiquismo primario todavía queda muy presente. ¿Qué juegos juegan los hombres usualmente? Aparte de los hombres, sí, los juegos de poder de los hombres tienen que ver generalmente con el éxito y con lo económico, y también con el ejercicio de la violencia. ¿Ven? Porque ¿qué es lo que se busca en un juego de poder? Yo busco que la otra persona haga lo que ella no quiere hacer, pero que yo sí quiero que haga. ¿Ven? Ese es el asunto. Entonces, ¿qué significa? Que en todo juego de poder va a estar una persona que ejerce y otra persona que sufre, que padece. Pero ambos se complementan. Por ejemplo, hay un juego de poder interesantísimo que lo expresa Roberto Carlos en su canción que dice, ¿por qué me abrazo a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Y una parte dice, porque si quieres, yo quiero. Es decir, yo te busco y tú no me respondes, pero cuando tú quieres, yo estoy disponible, que es también una de las características que tiene la educación del hombre, que tiene que estar siempre disponible para la demanda de la sexualidad. Machismo se llama eso. Completamente. Así es. Y cuando tú hablas del dolor, por ejemplo, de la agresión emocional también, y las dos duelen tanto, o sea, la emoción, el dolor emocional duele tanto como el físico, pero el dolor emocional es más difícil de tratar. Sí, porque el dolor físico va a pasar y hay calmantes para el dolor físico. Es decir, el cuerpo físico responde a resolver esa situación, y la ciencia también responde con analgésicos a resolver el daño físico, el dolor físico. Ahora, el dolor emocional es mucho más permanente porque lesiona la autoestima, la valía, la honestidad del ser humano. Por eso se queda como con una especie de resentimiento. Y a veces decimos, esa me la paga, yo no me quedo con esa.
Yo no me quedo con esa. Y ahí creamos las condiciones ya psicológicas en ese archivito para cuando se dé la situación, ¡pap!, se dispara desde el triángulo dramático y yo te persigo a ti. Ahora mira, no ves, tú que me dices tanto que tenga cuidado y mira tú cómo rompiste la taza, cómo dejaste caer el vaso y cuestiones de esa naturaleza. Son nuestras dinámicas. Pero en nuestras relaciones son muy comunes porque también los juegos psicológicos tienen diferentes niveles. Hay un juego psicológico de primer nivel que es el que desarrollamos a nivel social. Un piropo, un halago, que no pasa de ahí. Los juegos de segundo grado se juegan en la intimidad. Y es ya donde adquieren otra característica. Porque se van a jugar con personas que están compartiendo un espacio, un proyecto de vida y una afectividad constante. Por lo tanto, los juegos de segundo grado van a ser de mayor contenido emocional y de ahí se pasa a un tercer grado que tiene que ver, podríamos decirlo aquí, con el burdo físico, donde hay ya agresión física, donde hay maltrato físico y donde en última instancia puede ocurrir el asesinato. Justamente te quería conversar acerca de eso. En días pasados hubo un chico que tiró a su novia por un edificio, creo que 12 pisos, y luego se tiró él. Yo hubiera preferido que no se tiraran ninguno de los dos, pero en todo caso que se tirara el primero y no empujara a la otra, pero nada, esos son comentarios un poquito. Sí, pero mira, obedece a la dinámica de la posición existencial. Porque, por ejemplo, si tú y yo tenemos una relación donde hay alguna dependencia, mientras esa dependencia se esté satisfaciendo, todo va a estar bien. Ahora, cuando alguno de los dos quiera romper esa dependencia, ahí es que viene el problema. Y si, como dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque me muero, responden a posiciones existenciales que una vez no se puede tener la atención de esa persona, se cae lo que diría, según Eric Berne, en la posición existencial. Yo estoy mal, tú estás mal, y como esto no sirve para ninguno de los dos, pues viene el asesinato y el suicidio. Si tú no puedes ser mía, tampoco va a ser de nadie. Exactamente. Y fíjate que esos comportamientos son bastante mantenidos y estimulados a través de la cultura, a través de canciones, por ejemplo. Entonces vemos la violencia y el estar mal en una pareja como algo que es lo que tiene que ser. Normal. Normalizamos el estar mal. Y ahora que lo escuché hablar. Y como normalizamos el estar mal y estamos en una época donde lo lúdico es lo que predomina, aún me esté llevando quien me trajo, tengo que poner en las redes una carita feliz, un espacio muy bonito y como que no está pasando nada. Usted sabe que ya para cerrar esto, escuchándolo yo, ahora que yo veo, ¿por qué es que hay tanta gente en esta época resentida social? Claro, porque la sociedad no está satisfaciendo las necesidades básicas mínimas. Entonces, por ejemplo, los proyectos de vida que se están planteando es hacia lo inmediato, porque también el movimiento de la sociedad se ha acelerado a través de los medios de comunicación, de la informática, y la ciencia también se mueve aceleradamente. La cultura promueve que todos tenemos derecho
a ser millonarios, a tener una villa, a tener un yate, a tener el carro de último modelo. Y si yo no lo puedo hacer de manera adecuada, entonces me voy a los comportamientos delictivos, que son otros de los elementos que están muy pendientes en nuestra cultura. Y por lo tanto, uno ve, las noticias están al momento de producirse. No es como antes, que tú venías a saber algo a los 2 meses o a los 3 días si te dabas cuenta y ya había pasado la carga emocional. Pero ahora te lo ponen en directo y en vivo y eso moviliza emociones. Moviliza emociones y genera precisamente actitudes agresivas y de resentimiento. Bueno, yo creo que va a haber que hacer una segunda parte porque nos quedamos en pijama, como quien dice, y ya el tiempo se nos agotó. La verdad es que es increíble la conversación tan positiva que hemos tenido hoy. Ana Mirta, ha sido un invitado de lujo este día. Siempre, Víctor viene con temas grandiosos que son muy contributivos al bienestar y como estamos en el mes de la salud mental, pues qué bueno que estás aquí, que sigas estando. Claro. Gracias. Que sí. Y tenemos derechos a la felicidad y a estar bien. Es una propuesta de vida constante. Así es. Que así sea. Así es. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Víctor Medina estuvo con nosotros, licenciado. Estuvimos hablando de los juegos de poder, así que póngase a pensar en su casa a ver de qué forma cambiamos ese chip y podemos vivir una vida más placentera dentro de nuestra familia y también con nuestros amigos, que a veces sin darnos cuenta le hacemos mucho daño. Gracias por su tiempo, señor director. ¿A un bloque comercial? Farmacias Carol presentó